Oliva, bueno, se nos acabó la sesión. Bueno, terminemos. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que acababa de decir, entonces sí, trata de simular el Large Hadron Collider, trata de simular el origen del universo y recolecta más que nada información del cosmos y del universo a través de distintos telescopios de observación como el Hubble, por ejemplo. Sí. Hablemos, por ejemplo, de otro ejemplo, el Earthscope, el telescopio. Bueno, este proyecto es, bueno, hasta hace unos años era el proyecto de ciencia más grande del mundo. Estaba diseñado para monitorear o para tratar de rastrear la evolución geológica en Norteamérica. Entonces, es un observatorio que registraba cerca de más o menos de 3,8 millones de millas cuadradas y que resultaba en alrededor de 67 terabytes de información. 67 terabytes de información, no estoy seguro si era al mes o al año, pero y analizaba principalmente, por ejemplo, eventos sísmicos en la falla de San Andrés, que cruzaba bueno, cruza California, el estado de Washington, y también trataba de hacer un monitoreo del flujo del magma interno, especialmente en el área de Yellowstone. Entonces, estaciones de investigación como estas, como el Earthscope, generan, como les digo, informaciones en niveles de decenas de terabytes. Bueno, eso hablando del volumen, de la escala, de la cantidad. Hablemos de la variedad. Sí, cuando hablamos ya de variedad de información, hablamos de la complejidad. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de datos relacionales, ¿no es cierto? Como tablas, transacciones. Recordábamos las bases de datos tradicionales en Oracle, en Postgres, las típicas tablas con sus atributos, los típicos objetos con sus atributos sencillos, normales, sus foreign keys, sus primary keys. Sin embargo, esos son datos relacionales, los más tradicionales. Tenemos también datos de texto que vienen de la web. Tenemos datos semiestructurados en formato XML que están por detrás de todas las estructuras de la web. Datos de grafos que están dentro de las redes sociales. La web semántica en sí, con los archivos de RDF. Tenemos datos de streaming, ¿no es cierto? Los datos de streaming que al final se pueden escanear una sola vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, un streaming, una transmisión en vivo utilizando YouTube, por ejemplo. Y también, bueno, hay aplicaciones sencillas para colectar diferentes tipos de datos. Tenemos también los datos públicos grandes, como por ejemplo datos del clima, datos financieros, la bolsa de valores mismo, cuánta información está generando la bolsa de valores por día, ¿sí? Son como miles, cientos de miles de empresas invirtiendo y moviéndose en el flujo de la bolsa de valores. Entonces, todo esto, hablamos de variedad porque podemos ver conjuntos de datos no estructurados que conforman varios formatos y tipos de datos. Entonces, para extraer conocimiento, sí, todos estos tipos de datos necesitan ser ligados, ¿sí? Recordemos que los tres niveles de información, el dato, información y conocimiento, ¿sí? El, el conjunto de datos, analizar un conjunto de datos produce información y analizar e interpretar la información produce conocimiento. Para producir conocimiento tenemos que siempre ligar todo este tipo de información y distintos tipos de datos, ¿no es cierto? Hablando ya desde el punto de vista de las finanzas, nos recordemos, por ejemplo, un cliente, por ejemplo, normal está expuesto a cientos de aplicaciones y plataformas financieras. Hablamos de aplicaciones, por ejemplo, de entretenimiento como Netflix, como Hulu, HBO, gaming también, videojuegos, Xbox, también redes sociales como Twitter, Pinterest, Facebook, pero también hablamos, por ejemplo, de aplicaciones de compras como Amazon, Lowes, para
bueno, or known history, que le dice, bueno, son ya para plataformas antiguas como IBM o financieras también, cuando utilizamos, por ejemplo, los aplicativos de nuestro banco o de nuestra tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablemos de la tercera B, de velocity, de la velocidad. Em, los datos desde el inicio tienen que ser generados de manera rápida y oportuna. Lo que habíamos puesto un ejemplo. Datos que no son generados oportunamente pierden hasta su valor. Hablamos también de la analítica de datos en línea y de decisiones tardías. En decisiones tardías, datos que no son procesados adecuadamente producen decisiones tardías y las decisiones tardías siempre hacen que perdamos oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a e-promotions, en healthcare monitoring, en Healthcare Monitoring, por ejemplo, monitoreo de la salud, los sensores que monitorean las actividades del cuerpo, las medidas que no son normales, requieren reacción inmediata. ¿Sí? Esta información, todos esos dispositivos tienen que analizar y reportar inmediatamente la información. Tienen que procesar de manera inmediata la información. Real Time Fast Data, perdón un ratito, quiero ver cuánto nos falta. Bueno, tenemos 5 minutos más, pero vamos a ver la siguiente clase los otros datos y vamos a igualarlos un poquito porque empezamos bastante tarde hoy. Em, ya, datos rápidos y en tiempo real, nuevamente lo que decíamos, por ejemplo, a veces en YouTube, transmisiones en YouTube en vivo, instrumentos científicos, lo mismo, los instrumentos científicos, por ejemplo, como el telescopio Hubble o los instrumentos de senseo remoto que utilizan en la Estación Espacial Internacional, están colectando información que tiene que ser inmediatamente transmitida a los servidores y procesada para que no pierda su valor. Lo mismo en las redes sociales, con objetivos financieros de marketing o de rédito de utilidad financiera. Y eso más que todo en el tema de las plataformas digitales en las que son Facebook, YouTube, tratan de poner en el menor tiempo posible, antes que nosotros pongamos omitir la parte principal, ¿no? De la publicidad o del producto que quieran ofrecer de manera, pero Claro, rápida. A veces que hacen nos interesa, seguimos viendo, sino ya omitir, pero sí, tratan de poner lo más importante, ¿no? Bastante rápido en el anuncio. así es, así es. Uf, los algoritmos y la programación por detrás de Facebook es espectacular. Rápido. Es un cuerpo de ingenieros, yo creo que están generando una genialidad en cuanto a scripts de programación. Y en verdad que yo creo que tanto como en esas redes, como bueno, en las plataformas, como acá en los instrumentos científicos, debe ser igual, ¿no? La parte científica, porque hay personas que se dedican, así como nosotros a veces en el tiempo libre, a ver el Facebook, esas cosas. Creo que ya hay gente apasionada que se dedica a ver datos geográficos, así, pero a fondo. También creo Ah, que es bueno para ellos, ¿no? Es, mientras más rápido lo que ellos quieran ver. exactamente, exactamente. Sí, y justamente el progreso y la innovación ya no está más limitada por la habilidad de colectar, porque ahora sí tenemos los instrumentos necesarios para colectar mayor cantidad de información y de ese modo poder analizarla, visualizarla, descubrirla. Un mismo ejemplo, para mí uno de los mejores ejemplos de colección de información es nuestro smartphone, nuestro teléfono inteligente, porque colecta información. Con el Google Maps está colectando, por ejemplo, nuestras coordenadas geográficas y así nos provee rutas más rápidas con menos tráfico a distintos destinos. Así se verán las rutas. Así es, así es. Bueno, aquí vamos a terminar por hoy la clase y el jueves, bueno, vamos a un poquito recuperar lo que no vimos en la primera hora de clase de ahora, sí, para no hacerlo muy noche.
Eh, Vamos a quedarnos de aquí en esta diapositiva, ¿sí? Ya, Inge, disculpa, el jueves sí ya en este link o en el otro, o si no, ya mando un WhatsApp de un antes de que pase más tiempo. Sí, eso, más bien chévere, como estamos con los WhatsApps, entonces también ahí, por cualquier problema o eso, te puedo compartir el link de Zoom también. Ya, Inge, disculpa, esta vez ya la próxima clase ya estoy pilas y esperemos que Mario también hace de sumas. Tiene, a veces él tiene sus horarios medio feos, trabaja en la noche. Sí, Esperemos que el jueves y la otra semana ya esté él también. sí me dijo Mario. No, no, no te preocupes, está muy bien, Iván, y chévere, entonces nos veremos el jueves. Ya, Inge, gracias, entonces ahí nos vemos este jueves. Que lo vaya muy bien. Nos vemos. Igualmente, descansa, hasta mañana.